que es un órgano impar tubular que conecta la faringe con la tráquea, ¿no? La laringe es un órgano prácticamente que se encuentra ubicado entre C3 y C, entre la tercera y la sexta cervical, y su principal función pues es que aloja las cuerdas vocales, las que generan la voz, ¿no? Ahí está, tres segmentos: la supraglotis, desde el cartílago epiglotis hasta antes de las cuerdas vocales, al vestíbulo laringio; la glotis, formada por las cuerdas vocales; y la subglotis, desde la base de las cuerdas vocales hasta la base del cartílago cricoides, que es el único cartílago que ustedes deben recordar, tiene forma de anillo en sello. Es un cartílago completo, porque de ahí empiezan los cartílagos incompletos, que son los de la tráquea, ¿no? Ahí está un esquema de la parte más importante, que son las cuerdas vocales. Ahí las podemos ver en una imagen de tomografía, en unos cortes axiales. Y acá está en una imagen de nasofibrolaringoscopía. Acá está la epiglotis. Estas son las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas, los aritenoides, el seno piriforme a ambos costados, ¿no? Eso es para que recuerden algo de anatomía. Y básicamente pues van a ver que la laringe pues está formada por cartílagos pares y cartílagos impares recubiertos por músculos, ¿no? Acá están los impares: epiglotis, tiroides y cricoides, y los pares: aritenoides y corniculados, ¿no? Todo eso, esta es una vista anterior, y hay una vista posterior de la laringe en cuanto a cartílagos. Este espacio que ven acá, recuérdenlo bien, porque luego vamos a ver que ahí se hace un procedimiento que es a veces mucha urgencia. Este es el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Entre el tiroides y el cricoides hay una membrana que se llama cricotiroidea, ¿no? Esa membrana, recuérdenla, ya luego posteriormente los vamos a ver cuando les expliquemos cricotiroidotomía, ¿no? Ahí está algo más de anatomía. Ven vistas laterales, y todo esto va a estar revestido por músculos extrínsecos que están fuera y músculos intrínsecos que están dentro, ¿no? De los intrínsecos que ven ahí, que todos casi son inervados por el nervio recurrente laringio, así es que es un nervio casi motor, exclusivamente motor, el nervio recurrente laringio. Pero hay un músculo, que esto va a ser una pregunta de examen como caso clínico, que es un músculo que es tensor de las cuerdas vocales, que es el cricotiroideo. ¿Por qué es importante este músculo? Uno, porque es inervado por el laringio superior, que es un nervio prácticamente sensitivo, entonces, y es el que tensa al máximo las cuerdas vocales, es el que nos permite llegar a los tonos más agudos, gritar. Entonces, cuando hay lesiones de este nervio, que va a ser seguro así la pregunta de examen, ¿no? Mujer de 46 años sometida a cirugía de tiroides, que posterior a eso presenta dificultad para levantar la voz, ¿no? Son pacientes que te dicen: yo hablo normal, doctor, pero cuando quiero gritar o hablar más fuerte me quedo sin voz. ¿Por qué? Porque hay una lesión del laringio superior. Entonces no pueden tensar al máximo las cuerdas y les causa esos problemas. Y los músculos extrínsecos de la laringe, pues, que son inervados por el hipogloso y el facial, básicamente, ¿no? Ahí los tienen. Vascularización: arteria laringea superior, arteria cricotiroidea y arteria laringe inferior, ramas de la arteria tiroidea, que son ramas de la carótida externa, y venas laringea superior y la laringe inferior, que drenan a las tiroideas, que posteriormente drenan a la cava, ¿no? Ahí está la inervación: dos nervios, el laringio superior, derecho e izquierdo, y el nervio recurrente laringio, ¿no? Esto también va a ser una pregunta de examen. Como ven, acá ven, ¿por qué se llama recurrente? Porque el nervio desciende y vuelve a subir
y ingresa por el agujero cricotiroideo. El nervio laringio recurrente izquierdo, como ven en la figura, recurre más abajo porque tiene que pasar el callado de la aorta. Por lo tanto, cuando les pregunten en el examen qué nervio es el que más frecuentemente de los laringeos se daña, no es el derecho, sino es el izquierdo. ¿Por qué? Porque es un nervio que tiene un trayecto más largo y por lo tanto se puede afectar más, ¿no? En cuanto a la histología, pues el epitelio, que es estratificado, plano, tiene una capa superficial, una capa intermedia y una capa profunda, ¿no? La lámina propia y el ligamento vocal está entre la capa intermedia y profunda, y posteriormente está el músculo vocal. Las cuerdas vocales son músculos básicamente que se encargan de estas cosas, ¿no? La fonación, la respiración y la protección de la vía aérea, ¿no? Cuando nosotros deglutimos, ¿qué pasa? La epiglotis forma como una tapa, cierra la laringe y las cuerdas vocales se cierran para que se aperture el esófago y la comida pueda pasar al estómago, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen de protección de la vía aérea, ¿no? Cuando hay parálisis de cuerdas, alteraciones en el cartílago, todo, uno puede a veces, cuando está ingiriendo alimentos, atorarse, o cuando hay enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Miastenia gravis, uno puede esclerosis lateral amiotrófica. A veces las primeras manifestaciones son que los pacientes se empiezan a atorar, ¿no? Respiración, por ahí circula el aire y va de la laringe, pasa a la tráquea y de la tráquea a los pulmones, ¿no? Y fonación, estos dos músculos que son las cuerdas vocales, que cuando uno habla, estas se juntan en la parte medial y dejan un espacio posterior para respirar, y cuando uno está respirando están abiertas, ¿no? Entonces, cuando veamos patología de la voz, pues el síntoma principal, primordial, que siempre va a estar casi presente, es la disfonía. La disfonía es la dificultad para tener una voz clara, ¿no? Cuando dicen estoy medio ronco o mi voz no está clara. Puede haber afonía cuando no sale voz. Disnea, obviamente, hemos visto que es un parte del sistema respiratorio, entonces cuando hay obstrucciones, cuando hay cuerpos extraños, puede haber disnea. Hemoptisis, el carraspeo, la sensación de cuerpo extraño. Va a depender mucho de la edad del paciente. Es distinto una disfonía en un niño que una disfonía en un adulto, es distinto la disfonía en una persona que trabaja con la voz, que es vendedor, que es docente, o con otras. Y también hay diferencias de la voz de acuerdo al sexo, ¿no? Las voces femeninas generalmente son más agudas, tensan más cuerdas vocales, y las de varones generalmente más gruesas, ¿no? ¿Quiénes afectan la voz? El alcohol y el tabaco, ¿no? Los hábitos nocivos. Entonces, cuando ustedes lleguen a un paciente que tiene disfonía, básicamente, o afonía, o alguna alteración, carraspeo, sensación del cuerpo extraño, tienen que definir si ese síntoma es agudo o es crónico, ¿no? Agudo, menos de 2 semanas, ¿no? Un paciente que venga con disfonía de menos de 2 semanas, pues no me preocupa mucho, porque hay que hacer bien la historia, si ha usado mucho la voz, si ha gritado, si ha fumado, si tiene reflujo, y dar tratamiento de acuerdo a lo que vayamos encontrando. Pues generalmente la principal causa de disfonías obviamente son las de causa infecciosa, y dentro de las causas infecciosas pues las víricas son las más frecuentes, ¿no? En toda la vía respiratoria. De ahí son las de carácter inflamatorio. Si el paciente dice sí, he estado en un partido, he estado gritando, he estado levantando la voz y luego tiene disfonía, pues lo más probable es que sea inflamatorio. Si el paciente dice no, yo tengo pirosis, tengo antecedentes de gastritis, lo más probable es que sea una enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Si el paciente tiene alergia, asma y presente escozor, esto no, lo más probable es que sea una laringitis alérgica. Entonces, eso si uno da tratamientos sintomáticos para cada una de estas patologías, pues debería mejorar. Si no hay mejoría o la disfonía ya es más de 2 semanas, hay que hacer mejor, o si siempre pueden hacer una laringoscopía indirecta. La laringoscopía indirecta es un examen sencillo que necesitas un espejo laríngeo, que es un espejo angulado, ¿no? Entonces, ¿cómo la hacen? Paciente se sienta al frente de ustedes, tienen que tener una fuente luminosa. Si tienen anestesia, anestesiar la zona de la orofaringe, porque puede producir reflejo nauseoso. Introducimos el espejo suave, traccionamos la lengua, ¿no? Introducimos el espejo hasta detrás de la úvula y apreciamos una imagen así, ¿no? Ahí se ve el epiglotis, ahí se ven las cuerdas vocales, ¿no? Es un examen que a veces sí requiere de la experiencia del evaluador, pero bueno, ese examen ya ha sido reemplazado por este examen, ¿no? Este examen es la nasofibrolaringoscopía. Pues casi todos los servicios de otorrino cuentan con ese examen. Es un examen que nos permite apreciar muy bien las cuerdas vocales, ¿no? Ya habíamos visto que no solo permitía apreciar las cuerdas vocales, en la nariz también, pero ahora que vemos laringe, ahí se ve, ¿no? La epiglotis, las cuerdas vocales, en toda su expresión, los cartílagos aritenoides, acá se ve la subglotis, acá son los senos piriformes, acá están las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas, ¿no? Entonces, normalmente no solo nos permite evaluar toda la anatomía, sino la función, ¿no? Ahí podemos ver en ese paciente que tiene una parálisis de cuerda vocal, ¿no? Se mueve la cuerda vocal del lado derecho, la izquierda no se mueve, ¿no? Ahí está, esa es una imagen de una estroboscopía, ¿ya? La estroboscopía es una luz especial que permite ver el movimiento de las cuerdas vocales como en cámara lenta, ¿no? Entonces ahí ustedes ven si hay paresias, si hay discinesias, si se mueven indistintamente, ¿no? Entonces, si tienen un estroboscopio, pues pueden evaluar muy bien la función. Y los exámenes de imágenes, la tomografía y la resonancia magnética, ¿no? Obviamente, si ustedes van a estar haciendo su CERU, lo más probable es que lo único que puedan hacer es una laringoscopía indirecta, así es que tienen que tener un espejo laringio, eso no les va a causar mayor gasto y pueden hacer el examen, ¿no? Entonces, laringitis infecciosas, las víricas de primera entrada, las bacterianas cuando ya hay expectoración, cuando hay más tos, infecciones específicas, tuberculosis causa bastantes granulomas, y fúngicas, cándida, aspergillus en pacientes que tienen inmunosupresión. Esto de cándida ya luego van a ver que también tienen que hacer el diagnóstico diferencial con una lesión premaligna que se llama leucoplasia, ¿no? La leucoplasia es una lesión que cuando tú la sobas no desaparece y cándida sí, se exfolia, ¿no? Alérgica, como le he dicho, si ya tienen antecedentes de que tiene alergia a alimentos, a picaduras, pólenes, está con urticaria, puede ser alérgica. Térmica, pues cambios bruscos de temperatura pueden causar inflamaciones de la laringe. Mecánica, ya saben, pacientes que tienen, que usan mucho la voz. También traumatismos cervicales pueden lesionar ese efecto del latigazo, que hay una hiperflexión anterior con luego una hiperextensión, pueden causar lesiones que sí tienen que ser evaluadas,
que pueden causar parálisis de cuerdas, rupturas traumáticas de la laringe. Autoinmunes pueden causar también artritis reumatoidea, pénfigo, bajas temperaturas. Como han visto, la mayoría pues de lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el síntoma primordial? Disfonía, ¿no? El paciente tiene disfonía, algunos pueden tener sequedad laringe, están carraspeando constantemente. Si es alérgica puede haber prurito. Si hay reflujo, puede haber tos, es una tos irritativa. El paciente que tiene antecedente de reflujo y tiene disfonía generalmente acude diciendo que tiene tos, que tiene sensación de cuerpo extraño, y uno le da medicinas y generalmente, bueno, puede ser inflamatoria, le da pues un corticoide, le da una AINE y el paciente empeora, porque empeora la gastritis y hace que empeore, ¿no? El paciente, ¿no? Cuando es virus, pues generalmente tienen una fase que puede ir acompañada de rinorrea, toda una fase catarral, ¿no? Y siempre llegamos a la exploración laringea, pues que es hacer una laringoscopía indirecta, ¿no? Los tratamientos, si es viral, pues sintomáticos, ¿no? Antiinflamatorios, bastante líquido, reposo de voz, analgésicos. Si es bacteriana, siempre la amoxicilina para todo tracto respiratorio por estreptococo neumonía va a ser de elección. Si no, si hay alergia a amoxicilina o ampicilina, puede ser macrólidos, ¿no? Esto es otra cosa que va a venir sí o sí en el examen. Tienen que saber diferenciar el Krupp laringeo o laringeotraqueobronquitis de la epiglotitis, ¿no? ¿Qué es la epiglotitis? Es una inflamación de la epiglotis, ¿no? Ahí ven la epiglotis normal, ahí ven una epiglotis totalmente inflamada. ¿Qué hace eso? Disminuye el espacio aéreo. Hay bastante dolor, es la clásica posición en trípode, eso va a venir, niño con posición en trípode, babeo, dificultad para deglutir, dificultad respiratoria. Eso es lo típico de una epiglotitis, ¿no? Antes era mucho más frecuente, sí, ¿por qué? Porque los gérmenes más frecuentes eran Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae. Pero como ya hay vacunas para ambos gérmenes, pues la casuística ha disminuido. Y ahora el que generalmente ocupa el primer lugar es Staph aureus, ¿no? Inicio súbito, fiebre alta, babeo, dificultad respiratoria, posición de trípode, empeora con el llanto, el cuello está hiperextendido porque sienten que les falta aire, ¿no? Boca abierta y babeo. No tos, cosa que sí hay en la laringotraqueobronquitis, que es una tos perruna, metálica, que tiene también estridor inspiratorio, dificultad respiratoria y puede acompañarse también de fiebre, pero no es tan importante como en la epiglotitis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sospechar de esto. ¿Por qué? Porque es una emergencia médica. Si esto le llega a su serum, lo que tienen que hacer es tratar de ponerle un poco de oxígeno, no manipularlo al paciente, no hacer un examen de la cavidad oral, empezar el tratamiento antibiótico y si fuera el caso, pues que necesite una intubación, pues hacer una intubación, ¿no? Si la saturación está baja, si el paciente está con una cianosis que no mejora, pues habrá que hacerlo. Si no, tendrán que derivarlo a un centro de mayor complejidad donde haya estas cosas, ¿no? En el club hay que dar corticoides en ambos, los corticoides ayudan, la oxigenoterapia ayuda, acá en la epiglotitis ayuda el antibiótico, ¿no? Entonces, esto va a venir, a algunos les tocará un caso clínico de Krupp, a otros les tocará el caso clínico de una epiglotitis y ya saben cuál es el tratamiento.
hay una enfermedad congénita que no está considerada acá, pero que es muy frecuente y esto se debe a un colapso de la laringe y la tráquea, ¿no? Que se llama la laringotraqueomalacia, ¿no? La laringotraqueomalacia es una enfermedad congénita en el que no hay un adecuado, generalmente, desarrollo de los cartílagos, entonces colapsan a inspiraciones o expiraciones muy profundas, ¿no? Y los chiquitos tienen estridor, tanto inspiratorio, que uno les hace el examen, pues si no hay inflamación, nada, pero cuando ve funcionalmente hay este colapso, ¿no? Esto que hay que hacer, pues hay que esperar, generalmente va madurando y desaparece, ¿no? Factores de causa inflamación, pues el hábito tabáquico, el más importante, alcohol, hábito fonatorio, locutores, profesores y reflujo gastroesofágico. Siempre investigar esas cosas en pacientes que tengan disfonía. Esto va a ser también una pregunta de examen. Va a venir el caso clínico de un paciente que tiene antecedentes de gastritis. No todos tienen pirosis, no todos les quema la región retroesternal cuando hay reflujo, pero si tienen tos, como les habíamos dicho, espasmos, sensación de cuerpo extraño, ellos sienten que tienen algo ahí, no necesariamente hay pirosis. Y cuando uno mira esto, ¿no? Este es un cuadro típico que se ve en reflujo. Acá adelante está la parte cervical anterior y acá atrás está, ¿qué cosa? El esófago, ¿no? Entonces, por eso cuando uno deglute, la epiglotis cierra acá, esto cierra acá y acá se abre el esfínter esofágico superior. Entonces, cuando hay reflujo, lo primero que hace el ácido es afectar toda esta zona, ¿no? La parte posterior de la glotis. Entonces hay un edema en la comisura posterior, puede haber granulomas en la parte posterior. Bueno, y el tratamiento es más de gastroenterología, pues inhibidores de bomba de protones, dieta, dormir semisentado, eso les ayuda. Como han visto, pues, en la estructura histológica que vimos en las pruebas vocales, pues hay todo, ¿no? Hay cartílago, hay músculo, hay grasa, hay epidermis, hay vasos, entonces puede haber tumores benignos de todas las clases, puede haber linfomas, condromas, papilomas, hemangiomas. Y obviamente, generalmente, el lugar donde ascienden, pues va a dar cierto tipo de sintomatología. Si están en el epitelio, pues generalmente los papilomas, las leucoplasias, las displasias, y ahí también el cáncer epidermoide en las lesiones malignas. En la lámina propia, que es entre el epidermis, entre el tejido epidérmico y el músculo, pues va a haber nódulos, pólipos, quistes y misceláneo, pues ya vamos a ver qué es el edema de Reinke, los granulomas que habíamos visto en reflujo, lesiones vasculares y lesiones también por reumatología, alteraciones del cartílago, ¿no? Entonces, había todo, sí, epitelio, papilomas, cartílagos, condromas, neural, neurofibromas, glandular, oncocitomas o adenomas, vascular, hemangiomas, adiposo, lipomas, muscular, rhabdomiomas y fibrosofibromas, ¿no? Y todas sus variantes malignas, pues. Condrosarcomas, rhabdomiosarcomas, hemangiosarcomas, adenocarcinomas, carcinomas epidermoides, ¿no? Y los que están entre el epitelio, que son los nódulos, pólipos, laringoceles, tumor amiloide y xantoma, ¿no? Entonces,
¿Cuál es una de las lesiones benignas más frecuentes? Es la papilomatosis laríngea, ¿no? La papilomatosis laríngea constituye hasta, hay veces, un 90% de los tumores benignos, ¿no? Transformación maligna es rara, hay veces está reportado, pero es muy, muy raro. Lo que sí es raro, lo que sí es frecuente es que es una tumoración benigna recurrente, ¿no? Acá ven, esta es la típica imagen de papiloma, ¿no? 4.3 por 100.000 niños, 1.8 por 100.000 adultos. Ahí están las cepas 6 y 11, las más frecuentes, 16 y 18 más agresivas, ya saben que son los que tienen más riesgo a malignizar. También se espera que esta patología vaya a disminuir, sí se está esperando que vaya a disminuir porque ahora ya hay vacuna para VPH también, ¿no? Entonces, va a venir una pregunta de seguro, paciente de 10 años con disfonía que no mejora tratamientos, se le hace la laringoscopía y se evidencia tumoraciones de bordes irregulares, de aspecto papilomatoso en ambas cuerdas vocales, ¿no? Ya el paciente que tiene papiloma sabe que la posibilidad de que pueda recurrir es muy alta, ¿no? Nosotros en el servicio tenemos 2 pacientes mujeres que van por 40 cirugías y no tienen más de 50 años, ¿no? Hay cosas que ayudan a que no recurra, hay algunos biológicos que hemos colocado, pero incluso han recurrido después de biológicos, ¿no? El tratamiento pues es quirúrgico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Mantener una vía aérea permeable. ¿Qué es el objetivo? No llegar a hacer traqueostomía, ¿no? Estos pacientes, a pesar de que recurren, ellos ya tienen la ventaja pues de que la laringe da síntomas precoces, perdón. Entonces el paciente empieza a tener disfonía, ¿no? Que va empeorando, que no mejora con ningún tratamiento, uno le hace la laringoscopía, pues, y ve las lesiones, ¿no? Y tiene que tener mucho cuidado para evitar complicaciones quirúrgicas que son las sinequias, que se pegan las cuerdas, ¿no? A veces uno saca de acá lesiones, saca de acá, y estas zonas cruentas, cuando se junta las cuerdas, se pueden sinequear, pegar, y eso causa una disfonía que generalmente es del postoperatorio inmediato, ¿no? Entonces, otra patología que hay que sospechar, sobre todo en pacientes que usan la voz, ¿no? Que causan un fonotrauma, edema y congestión, es los pacientes que trabajan con la voz, cantantes, hay veces niños que gritan mucho, profesionales que trabajan con la voz, docentes. Entonces, si hay un antecedente de uso excesivo de la voz y hay disfonía que no mejora con los tratamientos higiénico-dietéticos, hidratarla bien, que haga un poco de reposo de la voz, se ve pues estas lesiones que ven acá, ¿no? Que son unos aumentos de volumen en las uniones de los tercios anteriores con los tercios medios de cuerdas vocales, generalmente bilaterales, simétricos, que no permiten, ahí se ven claramente, que las cuerdas contacten adecuadamente. Entonces eso genera disfonía, ¿no? Obviamente el diagnóstico es muy sencillo cuando uno tiene un nasofibroscopio, ¿no? Se ve claramente las lesiones. ¿Y qué hay que hacer? Pues si el paciente tiene, hay que darle antiinflamatorios, hay que indicarle que haga reposo de voz, que no hable, hay que hidratar bien, hay que evitar que pueda haber reflujo y hay que llevarlos a una terapia de voz. La terapia de voz es el primer tratamiento, ¿no? Reposo vocal y terapia vocal foniátrica. ¿Qué es esto? Habíamos visto que las cuerdas vocales son músculos
Entonces, como todo músculo, si tú lo preparas, ¿no? Si yo voy a correr una maratón y salgo, corro todos los días, hago ejercicios de pierna, todo normal. Pero si yo voy a dar, o soy profesor, o voy a entrar a ventas, y no hago ejercicios respiratorios, ejercicios que aumenten la musculatura tanto intrínseca como extrínseca de la laringe, lo más probable es que después de 2 o 3 clases, pues si doy clases todo el día, termine con la voz ronca. Si a pesar del tratamiento de terapia vocal no hay adecuada respuesta, sí hay que hacer cirugía, ¿no? El pólipo es considerado un pseudotumor, ¿no?, de la laringe. Es más frecuente en adultos que en niños, ¿no? Como ustedes ven, el pólipo ya es más grande, es generalmente unilateral y está relacionada a los factores que ya habíamos visto, ¿no? Es unilateral, sésil y pediculado. El sexo es más frecuente en hombres, 30 a 45 años, y es un trauma vocal constante que hace que esto incremente de tamaño, y el tratamiento ahí es quirúrgico. El pólipo es distinto, es más grande, más rojizo que los nódulos de las cuerdas vocales, que ya habíamos visto que es más frecuente en gente que usa la voz, ¿no? Entonces, disfonía, están en el borde libre, lo cual conlleva un cierre glótico incompleto, ¿no? Y una vibración vocal asimétrica, ¿no?, que se puede ver en la estroboscopia. Diagnóstico, laringoscopía indirecta, tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahí está. Generalmente no responden a terapia de voz ni al reposo, ¿no? Entonces ahí están viendo, está en el borde libre de la cuerda, están entrando con una pinza que está sujetando y con una tijera lo están liberando, y de tal forma que quedan ambos bordes libres y ya la voz va a mejorar. El edema de Reinke es esto también va a venir, hay una pregunta de esto, ¿no? Es la acumulación de un fluido tipo gelatinoso a lo largo de la capa superficial de la lámina propia de las cuerdas vocales, ¿no? Como ven, hasta acá llega la cuerda y todo eso es ese fluido gelatinoso. Relacionado, el antecedente más frecuente de lejos que va a venir en la pregunta de examen va a ser fumador pesado con disfonía progresiva que no mejora a tratamientos médicos. Se hace nasofibroscopía y se evidencia edema bilateral de